Una vez el temor no te ha dejado dormir, oras, lees la Biblia, pero el temor sigue ahí. Quiero decirte que tú no estás sola. El temor no aparece de la nada. Tiene una raíz. Muchas veces esa raíz vive en lo más profundo de nuestros corazones. Todas enfrentamos situaciones que nos causan miedo, preocupación y ansiedad. Pero hoy quiero que entiendas algo esencial. Necesitas no es más esfuerzo, sino aprender a descansar en Dios. Hello girl, yo soy Mayre Walker. Bienvenida a nuestro estudio bíblico Cuando la fe vence el temor. En este estudio aprenderemos a través de la palabra de Dios a cambiar nuestras preocupaciones por la consoladora paz de Dios. Descubriremos cómo identificar la raíz del temor, vencer la ansiedad con verdades bíblicas, cambiar la preocupación. Semanas estaremos caminando por toda la Biblia y vamos a descubrir cómo grandes hombres de Dios vivieron en temor, pero también aprendieron a descansar en el Señor y luego pasar a ser grandes héroes de la fe. El libro Venciendo el temor, la preocupación y la ansiedad, y cómo llegar a ser una mujer de fe y firme propósito, de la autora Elyse Fitzpatrick. Así que quédate en este video si tú quieres aprender cómo ser una mujer de fe. Quiero que en este estudio necesitarás tener tu Biblia en mano y también un cuaderno para tomar apuntes. También ustedes se pueden buscar su tecito y así poder disfrutar de este estudio. 46, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este va a ser el salmo que nosotras vamos a estar leyendo cada sesión, porque este salmo nos va a llevar a recordar quién es Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Estudiar sobre el temor. Lo primero que yo quiero que entendamos es que el objetivo de este estudio es comprender que si bien tenemos situaciones en nuestras vidas que nos causan mucho temor, nosotras vamos a aprender cómo Jesucristo es la única persona suficientemente fuerte para rescatarnos de la oscuridad de la noche y de todo aquello que paraliza nuestras almas. Él es más fuerte que nuestros temores y Él es el único que conoce íntimamente todos nuestros pensamientos y temores, porque Él es el único capaz de librarnos. Acabamos de leer en el Salmo 46 que dices: Dios es mi amparo, mi refugio y fortaleza, por tanto, no temeré. Dile ahora mismo a tu alma: alma mía, no temas, porque tu Dios es tu amparo, tu refugio y tu fortaleza. Y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque pasen situaciones, aunque pasen cosas que me tiemblen, no temeré, porque el Señor es mi refugio y Él está conmigo. La frase no temas, ¿ustedes saben cuántas veces aparece en la Biblia? 365 veces. Un llamado del Señor directo a decirnos no temas. Alguien dijo, son 365 veces para que cada día nosotras recordemos durante el año, por 365 días, recordemos que no debemos de temer. ¿Cómo define el diccionario la palabra temor? Según el diccionario, la palabra temor es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Según la Biblia, la palabra temor se traduce en el hebreo yirá, que significa temor reverente y santo, que advierte, proviene y preserva del peligro. Temor en instancia quiere decir respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Y aquí la palabra temor, en muchas veces que aparece en la Biblia, esa palabra temor quiere decir respeto, ¿verdad? Quiere decir conocimiento, cuando se muestra en el hebreo yirá.
Entonces hay dos tipos de temor. Hay el tipo del temor, que es el temor que tú le tienes al Señor, que es el conocimiento de Dios, que es la reverencia, que es la sumisión, la admiración hacia Dios. Pero también hay otro tipo de temor, que es el que da miedo, que el que te paraliza, el que te paraliza, ¿verdad? Pero también hay un tipo de temor que te hace sentir ese temor, pero te está dando una advertencia de que algo va a pasar, como que reacciones a cualquier situación que está pasando ahora mismo, no que va a pasar en el futuro, sino que está pasando ahora. En los 9:10 también vemos que el temor de Dios es otra forma de decir el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la raíz del temor? La raíz del temor es la percepción de algún tipo de amenaza, ya sea real o imaginaria. Esta se desencadena en una reacción de miedo. El temor produce miedo. La raíz del temor, el temor que no es bíblico, ¿qué hace? Produce miedo. Pero el temor bíblico produce admiración, sumisión y obediencia. La raíz del temor es el miedo. Nuestro sistema nervioso está programado, de hecho, para sentir este tipo de emoción, porque este también nos ayuda a mantenernos alerta en situaciones reales. Y miren, presten atención que yo digo situaciones reales, porque el temor, cuando llega el miedo que nos paraliza, que en medio de la noche nos despertamos, o entramos en un ataque de ansiedad o ataque de pánico, no es porque está pasando algo real en el momento, sino porque nuestra mente lo está imaginando, lo está cargando y nos paralizamos. El temor se experimenta tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo, provocando intensas respuestas físicas. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando me lleno de mucho temor me da dolor de estómago, me da como un dolor ahí en la boca del estómago. Tengo que correr huyendo al baño. Hay personas que comienzan a sudar cuando entran en pánico o en miedo, que le da como un calor. Hay personas que hasta se desmayan por el miedo escénico o por el temor. El primer tipo de temor, como ya les dije, el yirá, o sea, el temor bíblico, el temor el temor que se le debe de tener a Dios, es un temor beneficioso y debe ser fomentado. Nosotras debemos procurar temer a Dios, debemos procurar conocerle más, debemos procurar reverenciarnos delante de Él, debemos procurar obediencia delante de Él. De hecho, el temor yirá, ese temor nos lleva a nosotros a ser obedientes al Señor. Ese es un temor bueno, el cual es bueno fomentar y crecer en él. Pero el segundo tipo de temor es miedoso, o sea, es dañino. Nosotras debemos superarlo. Nosotras debemos superar el temor que trae como consecuencia ese miedo que nos paraliza. Y qué bueno que la palabra nos dice 365 veces, óyeme, no temas, no tengas miedo. Entonces, diciendo que nosotras sí podemos superar el temor, porque si Él nos está mandando que no temamos, si Dios nos está mandando a que no temamos, entonces significa que Él nos va a dar la gracia y el poder que necesitamos para no temer. Porque me encanta, como dice Pedro, que el Señor nos ha capacitado para nosotras vivir en esta vida aquí santa, justa y piadosamente. O sea que si el temor es algo que nos está alejando de Dios, que el temor nos está haciendo daño, el Señor nos dice, óyeme, no temas. 365 veces en su palabra. No temas, yo te ayudo. Me encanta ese versículo de Isaías. Muchas veces nuestra mente percibe o imagina un peligro que no está ahí. El temor es un círculo vicioso. Es un círculo que no se detiene. Pensamientos fuera de control, respuestas físicas, imaginaciones y atención descuidadas del cuerpo que sirven para traer ¿qué? Más temor. Y esto nos lleva a una total esclavitud. El temor esclaviza. Muchas veces vivimos esclavizadas en el temor. El temor también puede ser crónico y esto puede convertirse en un acto tan arraigado que parece que sale de la nada. Esto es lo que podemos llamar ataques de pánico. Hay personas que dicen, yo no sé qué pasó, yo empecé y de repente me dio un ataque de pánico. O sea, no estaba pasando nada. Porque hay ataques de pánico que dan en situaciones como está pasando un terremoto, está pasando algo, realmente está pasando algo.
Pero hay personas que le dan ataques de pánico que no están pasando nada y de repente comienzan a sudar y de repente comienzan a sentirse ansiosos. Este tipo de temor es crónico porque ya su mente ya está tan acostumbrada a tener temor que ella misma entra en pánico. Wow, Señor, ayúdanos. Quienes sufren esto parecen experimentar sin ninguna premeditación o advertencia cómo el cuerpo comienza a bombardear adrenalina, se comienza a acelerar. Miren lo que dice aquí mi querida amiga Elise, porque ella es mi amiga. Ya yo he estudiado su libro, esta es la tercera vez que leo su libro. Y yo quiero que vayamos a la página 17. Miren lo que dice ella. Las personas lo experimentan, hablando del ataque de pánico, ¿verdad? Las personas los experimentan porque han desarrollado un hábito. Cuando se encuentran en una situación dada, ni siquiera tienen que pensar en sus temores, solo reaccionan. La mente trabaja tan rápida y habitualmente que mentalmente saltan del escalón más alto hasta el más bajo sin ningún esfuerzo. Esto a la vez los hace pensar que sus emociones están fuera de control o que están volviéndose locos. Algunas personas luchan con los temores en situaciones sociales. Temen que dirán o harán algo que parece tonto y por eso las evitan. Otros tienen temores a la enfermedad o a la muerte, mientras que otros tienen temor de hablar con extraños o frente a grandes audiencias. Personas también que son muy propensas a sentir temor. Parece que tienen cuerpos sensibles que reaccionan de manera más extremas al temor. Si tú creciste con padres que siempre estaban voceando o que eran temerosos, tú eres propensa a estar en ese nerviosismo o a sentir temor. Ella dice aquí en el libro, dice que si creciste con padres temerosos o una madre que siempre huía de las dificultades de la vida o un padre que se ocultaba, entonces probablemente seas más temerosa. Si creciste en un hogar donde existía un alto nivel de abuso o deshonra o donde sentías que nunca podías complacer a nadie, probablemente lucharás con él. Y todo esto es cierto, pero es nuestra relación con el Señor, nuestro entendimiento de quién es Él y lo que significa su palabra, lo que hará la diferencia en cómo nosotras vamos a manejar las situaciones de la vida y nuestros temores. Es eso, es nuestra relación con Él, lo que va a cambiar. Porque cuando nosotros conocemos quién es Dios, y quiero que otra vez volvamos al Salmo 46, porque yo solamente puedo leerle el Salmo 46:1, y aquí me da dos cualidades acerca del carácter de Dios. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántas características de Dios aparecen aquí? 3. Le dije la respuesta del examen. 3. Claro, o sea, Él nos protege, Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza. Y cuando yo conozco esto acerca del carácter de Dios, cuando venga el temor, porque el temor va a venir, no es que el temor no va a venir, pero yo no me voy a quedar en el temor, sino que yo voy a decir, como dijo el salmista aquí, Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi refugio, por tanto yo no voy a temer, porque Él es mi Dios y Él es quien dice ser. Si hay alguien quien cumple realmente su identidad y lo que dice que es, ese es nuestro Dios y Él es digno de nuestra confianza. Quiero hacerle referencia también ahora acerca de los héroes de la fe, algunos personajes bíblicos que están en la Biblia, de hecho en Hebreos 11, que lo llaman los héroes de la fe, que estas personas también lucharon contra él. Es que los héroes de la Biblia, considerados grandes héroes de la fe, no eran tan valientes como parecen. Muchas veces nosotras nos frustramos y decimos, ¿por qué yo no puedo ser como ellos? ¿Por qué yo no puedo ser como Abraham? ¿Por qué yo no puedo ser como Sara, como Ana, o como Esther? ¿Por qué yo no puedo ser como ellos? Sus vidas se ven tan libres de temor, tan fuertes, tan valientes. Me hace recordar Gedeón. ¿Por qué yo no puedo ser como Gedeón? Y él mismo, cuando el Señor le dijo valiente y guerrero, le dijo, ¿quién? Valiente, ¿dónde está el valiente? ¿Dónde está el guerrero? Porque no sé, yo no puedo ser así. Parecen tan fuertes y se ven tan fuertes ante situaciones difíciles. Y nosotras nos cuestionamos, ¿qué hay de malo en mí? Si soy cristiana, ¿por qué lucho con la ansiedad? ¿Por qué no soy como estos grandes héroes de la fe? El único, y oigan bien, el único que pisó la tierra y vivió una vida sin temor
fue nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Él fue tentado, Él no pecó y Él fue el único que vivió en esta tierra sin temor. Así que cada ser viviente después de la caída está propenso a vivir en temor, porque el temor es parte de la consecuencia del pecado. Algunos personajes bíblicos, les voy a mencionar unos cuantos, aunque hay muchísimos, pero les voy a mencionar unos cuantos y vamos a empezar con el principio. ¿De dónde que viene el temor? Porque el temor no fue de la nada, no. El temor vino por consecuencia de algo. Y vino por consecuencia del pecado de, ¿adivinen qué? Adán y Eva, ¿verdad? El miedo se introdujo por primera vez en la experiencia humana, ¿dónde? En el jardín del Edén. Antes de que Adán y Eva pecaran, no había temor ni nada que los paralizara. Pero cuando pecaron, mira lo que dice la palabra en Génesis 3:10. Vamos, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué hace el temor? Nos esconde, ¿verdad? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Dónde empezó el temor? En el jardín del Edén. ¿Qué fue lo primero que Adán hizo cuando tuvo temor? Se escondió. Tuvo miedo. Antes él no tenía miedo de Dios. Antes él no sabía ni siquiera que estaba desnudo. No había vergüenza en él de su desnudez, ni la de su esposa. Pecaron delante de Dios. Entonces el pecado trajo consigo temor. Y el temor produce miedo. Él dijo, tuve miedo y me escondí. Las consecuencias de este temor fueron miedo, relaciones rotas y vergüenza. Nunca más el ser humano volvió a experimentar esa libertad. Ahora nosotros vivimos con vergüenza, timidez y temor. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para restaurar lo que el pecado rompió. Plena comunión con Dios y darnos libertad, plenitud y gozo en su presencia. Bendito sea nuestro Señor. Amén. La segunda persona que quiero hablarte es acerca de Abraham, que nosotros lo conocemos, porque nos encanta la historia de su esposa, que ya luego les voy a decir. Abraham, que le llaman el padre de la fe, porque él creyó a Dios de que sería padre de muchas naciones. Es más, Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser tan grande como la arena del mar, que va a ser incontable. Nadie puede contar la arena, una arenita, dos arenitas. Así va a ser la descendencia de Abraham. Y señores, Abraham creyó a Dios. Él creyó a Dios. Y vemos a Abraham en algunas ocasiones estar al máximo de su fe. Él dejó su país, fue obediente, él se fue a una tierra lejana y empezó de cero porque el Señor le dijo, vete de tu casa, vete de tu parentela y allí empieza porque yo te voy a dar una nación grande. Y Abraham creyó. Pero también vemos a Abraham en dos ocasiones mentir porque tenía miedo. Eso lo vemos en Génesis capítulo 16. Él miente porque tenía miedo. El temor lo llevó a decir que su esposa Sara era su hermana, poniendo a Sara en peligro y haciendo que estos gobernadores casi se acostaran con su esposa. ¿Solo por qué? Porque él tenía miedo de que lo mataran a él. Y ya, ¿por qué? Porque Sara era muy hermosa. Entonces, miren algo aquí. Vemos cómo Abraham dejó que el miedo imaginario, porque esta amenaza no era real. Nadie le dijo, Abraham, miente, porque si no tengo tu esposa demasiado bien, te la van a quitar. No, él lo dijo en su mente. Él dijo, yo voy a decir que Sara es mi hermana porque ella es demasiado hermosa y cuando la vean me van a querer matar para que entonces quedase con ella. Eso fue todo lo que vino en la mente eso fue todo lo que vino en la mente de Abraham. Se parece un poquito a lo que nosotras pensamos muchas veces, que nos lleva a un temor incontrolable. Deshonró a Dios y pecó contra él, porque el temor muchas veces nos lleva a pecar. Pero Dios, en su misericordia, intervino, perdonó a Abraham y lo restauró. Y lo hizo un hombre de fe y confianza en él. Y él también quiere hacer esto en nosotras. Dios quiere hacernos mujeres de fe y confianza en él. Aleluya. Y ahora vamos a hablar de la esposa de Abraham, Sara, porque ella también es una mujer de fe, pero también
tuvo situaciones de temor. Ella también tuvo sus crisis de temor. Aunque la vida de Sara es un modelo a seguir para ser una esposa piadosa, ella siguió a su esposo en todas sus aventuras. Ella se fue de su hogar, se fue de viaje con él para la tierra prometida, una tierra que nunca había visto, o sea, empezar de cero con mi esposo. Pero luego que Abraham le dijera la promesa de que Dios le daría una gran descendencia y un hijo, ella se llenó de dudas. Ella no pensaba que esto iba a pasar porque su vientre estaba muerto, así que ella se llenó de dudas y de temor. Y al ver que el tiempo pasaba, avanzaba y ese hijo prometido no llegaba, ella dijo, no, espérate, yo tengo un plan. Entonces ella actuó en temor y le dijo a Abraham, toma mi sierva, acuéstate con ella y tengan un hijo. Ella quiso resolver el asunto en sus manos. ¿Por qué? Por el temor. Muchas veces el temor nos lleva a tomar decisiones que no son sabias, decisiones que al final traerán consecuencias muy malas. Y es por eso que a veces nos podemos tomar decisiones con la mente ansiosa ni temerosa. Tenemos que estar calmadas para poder tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Miren lo que dice Génesis 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de vieja que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara dijo, no, yo no me reí. Pero el Señor dijo, tú te reíste, tú pecaste, tú te reíste. Y Sara dijo, yo me reí, ¿por qué? Porque tuve miedo. El miedo nos hace pecar y el miedo nos paraliza y el miedo nos hace tomar decisiones que al final no serán de bendición para nuestras vidas. Pero, ¿por qué entonces Sara aparece aquí como una mujer de fe? Porque es la gracia de Dios lo que hace que Sara sea una mujer de fe, un ejemplo de fe. Gracia es el favor inmerecido de Dios hacia sus hijos a pesar de sus pecados, a pesar de su falla. Dios sigue dándonos gracia para nosotras poder ser mujeres de fe. Y vamos a hablar ahora acerca de Moisés. Moisés, nosotros hoy lo conocemos como el gran líder que Dios usó para librar a su pueblo. Pero la primera conversación que Moisés tuvo con Dios estuvo llena de excusas. Yo no sé hablar, yo tengo miedo escénico, nadie me va a creer, que el faraón no va a decir quién es este Moisés, nadie va a querer venir detrás de mí. Y el Señor le dijo, Moisés, óyeme, ve, yo te estoy mandando. Y Moisés, no, yo no voy para allá, manda a otra gente, usa a mi hermano. Y así mismo fue, el Señor tuvo que usar a su hermano Aarón para que sea Aarón quien hable, porque el miedo paralizó a Moisés. Dice mi amiga Elise aquí en la página 30. Ella dice, cuando observamos la vida de Moisés, nosotras vemos que Dios no invirtió tiempo tratando de levantarle a Moisés la seguridad en sí mismo. Más bien, Dios seguía recordándole que debía poner su confianza en él. Siempre que pasamos tiempos tratando de convencernos de que realmente somos mejores o más fuertes o más sabias de lo que sabemos que somos, estamos condenadas al fracaso. Dios no quiere que crezcamos en la seguridad en nosotras mismas. Él quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él. Después de todo, ¿quién es el único suficiente para librarnos de nuestros temores? Es Dios. No da a nosotros un cursito de empoderamiento para que nosotras nos aferremos a nuestro poder, sino que nos enseña a poner nuestra confianza en Él, porque en Él sí que podemos ser libres del temor, no en nosotras mismas. Y por último, quiero hablarte acerca de Pedro. ¿Verdad? Pedro era considerado el discípulo valiente. Él siempre estaba hablando, respondiendo preguntas y hasta diciendo, Señor, no te negaré. Pero tuvo miedo.
pero él tuvo tanto miedo que negó a su Salvador. Miren cómo dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor a los demás llevó a Pedro a negar a su Salvador. Y muchas veces nosotras tenemos temor al hombre, que van a decir de mí, que van a pensar, ay no, yo no voy a hablar, yo no voy a decir, yo no voy a hacer esto que el Señor me está mandando a hacer, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué va a pensar fulana? Ustedes me ven aquí ahora hablando, pero yo vivía mucho con temor al hombre. Y yo tuve que entrar en un estudio bíblico profundo, porque necesitaba tanta palabra del Señor, porque si no yo no estuviera aquí. Para yo llegar hasta aquí, yo tuve que trabajar de la mano del Señor en oración y en su palabra, de dejar el temor al hombre, porque yo tenía miedo de que, y yo ahora en la cámara, ¿qué van a decir? Pero vencí el temor al hombre, no con mi poder, ni que yo, ni nada, no, sino con la palabra del Señor. Ustedes no se imaginan cuántas veces yo ponía mi Instagram para ser creadora de contenido y volvía y lo quitaba. Yo creo que desde el 2017, yo creo que desde el 2018, yo estaba en eso, de que sí, que yo quiero ser creadora de contenidos y demás, y después me daba vergüenza y después no hacía nada. En 2 días publicaba algo y después me daba vergüenza. Temor al hombre, temor al quien dirá. Y yo vencí ese temor a través de la palabra de Dios. ¿Qué puede cambiar un hombre miedoso que maldijo en uno que puede descansar? ¿Qué pudo cambiar y actuar con gran heroísmo? ¿Qué pudo hacer eso? Solo una relación con el Dios viviente. Solo una relación con Dios puede cambiar nuestros temores. El temor al hombre pone lazos, pero el que confía en Jehová será exaltado. No siempre los grandes hombres de la Biblia se caracterizaron por una gran valentía, pero su confianza y descanso en el Señor lo hicieron lo que son ahora, hombres y mujeres de fe. ¿Y tú? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Al mirar las historias de estos grandes hombres de la fe, vemos que su temor no los descalificó para ser usados por Dios. Ellos no fueron héroes porque nunca tuvieron miedo, sino porque aprendieron a confiar aprendieron a confiar en Dios en medio de su temor. El temor pecaminoso nos lleva a escondernos y a desconfiar de Dios, pero el temor reverente nos lleva a rendirnos y a descansar en Él. Jesucristo vino a romper las cadenas del temor y a darnos libertad para vivir confiadas, no en nosotras, sino en Él. En este estudio no se trata de ser mujeres autosuficientes, sino mujeres que confían en un Dios aun cuando tiemblan. Mujeres que pueden decir, Señor, tengo miedo, pero en ti confío. Y yo quiero que cerremos este estudio leyendo este salmo que dice, en el día que yo temo, yo en ti confío. Porque nuestra confianza debe estar en Dios, no en nosotras. Que Dios bendiga tu vida y que tú puedas ser una mujer de fe, una mujer que aprende a descansar y confiar en Él. Si quieres ser parte del estudio en vivo vía Zoom con una comunidad de chicas, escríbeme al correo que te va a salir aquí debajo en la descripción para que puedas inscribirte.